lo que hay que hacer es elegir hidratos de carbono de buena calidad, que aquí en España pensamos que tomar tostada en el desayuno con aceite de oliva y zumo de naranja, pensamos que es un desayuno saludable. Y si cumplen determinados parámetros y requerimientos, porque tienen otra patología, porque ya hayan intentado muchísimo perder peso, cambiar sus hábitos, y a lo mejor tienen mucha resistencia a la insulina y le esté costando mucho, tienen que evaluarlo la médico, y eso siempre va a ir acompañado junto con cambios de hábitos de la alimentación y en el estilo de vida, que la gente lo utiliza como una pastilla, o sea, sí, no, entonces el problema de base no lo están cambiando, están pues pensando continuamente en comer, y entonces que aquí necesitan un acompañamiento psicológico siempre, 100%. Buenos días desde el podcast Médica Secure. Hoy tenemos con nosotros a una dietista nutricionista que trabaja aquí en Alicante en su clínica llamada Lima Nutricionista, y se llama Lidia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Nayade. Bueno, me hace un montón de ilusión estar aquí porque bueno, es como pues que se hace un poquito realidad esto que estoy haciendo estos años, y bueno, muy encantada de estar aquí con vosotros y lo que pueda aportar. Nosotros encantados de tenerte aquí. Vamos a empezar, si quieres, con las preguntas. Háblanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú, tanto fuera como dentro de la consulta? Vale, bueno, pues yo soy una mujer de 31 años. Fuera de la consulta, pues soy una chica muy normal, con mis hobbies. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, mi familia, me gusta bailar, me gusta entrenar, compartir tiempo, pues eso, con personas que me aportan, y bueno, y luego pues con mis pasiones en mi día a día, pero ya relacionadas más con la parte de la clínica y del emprendimiento. Cuéntanos, ¿qué te llevó a estudiar nutrición? Pues lo que me llevó a estudiar nutrición, a ver, yo no tenía claro 100% qué hacer, porque cuando tienes 17 años no sabes muy bien hacia dónde dirigirte, y bueno, en mi familia por parte de padre el tema de la salud ya estaba ahí presente. Mi familia pues tenía farmacia, mi abuela tenía un herbolario, y yo tenía muy claro que quería dirigirme a estudiar algo relacionado con la salud y con ayudar a las personas. Y bueno, medicina lo tenía descartado porque sabía que eran muchísimos años de estudio, y decidí al final meterme en nutrición. Y bueno, la verdad es que una vez ya empecé a estudiar, me enamoré de lo que era la profesión y ya me quedé. Se podría decir que empezó todo siendo algo muy familiar, como heredado, entre comillas, y luego ya tomaste camino para la nutrición. Sí, o sea, fue un poco heredado, que quizás lo vi, pero no tanto en mi casa, porque mi padre y mi madre no. Mi madre pues es una ama de casa, se dedica siempre a nuestro cuidado, y mi padre se ha dedicado a la obra y a llevar pues su empresa, entonces era un poquito más desde fuera, pero pues simplemente estaba un poco ahí, y al final pues lo hice de eso pues mi pasión. Y para aquellos que no saben, cuando ya llegas a una clínica, toda la formación académica que has tenido, ¿nos podrías contar un poco ese trayecto? Sí, yo hice la carrera, el grado de nutrición, de 2012 a 2016. Soy graduada. Una vez tú terminas ya puedes ejercer como nutricionista, pero cuando tú estudias la carrera, al acabar yo sentí que todavía no tenía formación suficiente para poder empezar en el mundo laboral. Me faltaban conocimientos y muchas herramientas. Entonces yo para aquel entonces, es verdad que a mí me gustaba muchísimo la parte de la nutrición deportiva, porque yo ya entrenaba, competía en halterofilia, y decidí hacer un máster en nutrición deportiva y también clínica. Era el máster de la Universidad Isabel I de Castilla, que a día de hoy ya no está, pero tenía referente en el mundo tanto de la nutrición clínica como la nutrición deportiva, y fue un poco lo que ya me abrió camino. Después de esa formación, yo empezar a llevar a personas pues con la nutrición deportiva, me fui dando cuenta que la salud iba mucho más allá, y que las personas que llegaban a mi clínica tenían muchísimos más problemas digestivos, problemas en las mujeres con el tema hormonal, problemas psicológicos, tema de la relación con la comida.
Y bueno, fui haciendo distintas formaciones y cursos y luego por mi propia experiencia personal, que yo, bueno, pues tuve ciertos problemas de salud, hice el máster de psico-neuroinmunoendocrinología, que esto, la abreviatura es la PNI, que es una rama de la medicina integrativa, pues que se encarga de dar un poco de explicación a todo esto que te he dicho, más los problemas de salud y abordarlos de una manera más integral. Y ya después de eso, ahora mismo sí que estoy haciendo un máster, pero más con la parte empresarial que te he dicho, porque lo que más me motiva ahora mismo es el construir equipo, empresa, gestionar, liderar y crear sistemas. Y ahora mismo ya lo que estoy haciendo es un máster, pero de un MBA para dirigir empresas. Y para aquellas personas que no sepan nada del rango de la nutrición, ¿podrías intentar explicar un poquito lo que has comentado del PNI? Sí, tú cuando yo estudié nutrición, te sales un poco con la idea de hacer dietas, hacer menús, cambiar la alimentación y se queda ahí. Pero ¿qué pasa? Que normalmente cuando nosotros intentamos hacer cambios para mejorar con cualquier objetivo, bien encontrarte mejor físicamente, perder peso, normalmente casi la mayoría de las personas siempre hay algo más, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene por qué, pero lo que hace la PNI es que trata de entender y dar explicación a los problemas de salud, pues por ejemplo, problemas de hinchazón, problemas de digestivos, de ir mal al baño, de no conseguir descansar bien, gente que no consigue perder peso porque detrás hay algo, una tiroides alterada, resistencia a la insulina. Entonces con la PNI lo que tratamos es de buscar el origen de estos problemas de salud para darle explicación y también abordarlos de una manera más integral, no solo con la alimentación, como te he dicho, de cambiar la dieta, el menú, sino pues dormir, el descanso, suplementación, movimiento, estar conectados con los ritmos circadianos, que esto es los ritmos de la luz y la oscuridad, con el sueño y la vigilia, es decir, estar conectados con cuando hay luz y cuando hay oscuridad, pues con las comidas. Eso sería. Entonces, digamos como que al terminar de estudiar nutrición, que todo el mundo puede pensar que es hacer dietas, no acaba ahí, hay muchas especialidades, sobre todo, más que nada, dar información, porque aquí lo que queremos es que lo vean muchos estudiantes y que tengan un poco diferentes caminos a tomar, de que hay un abanico muy amplio. Claro. Pero ¿dirías que todo el mundo cuando sale de ahí se centra en la nutrición deportiva? Porque es algo muy típico ahora mismo. Claro, cada vez más, como hay más conciencia que las personas quieren cuidarse y coger un estilo de vida más saludable, pues es verdad que quizás sí le interesa más pues qué comer según el tipo de ejercicio que hacen y demás, pero es que no solo se queda ahí, porque eso al final se centra y se queda mucho en cuántas calorías tengo que comer, cuánta cantidad de proteína tengo que comer, y la alimentación va mucho más allá. Primero, como te he comentado, si hay algo de base. Después, que hay que adaptar la alimentación a cada etapa vital de la persona, es decir, a la edad que tú tengas, si estás, por ejemplo, en la menopausia, si te quieres quedar embarazada, porque hay ciertos alimentos o ciertas vitaminas y minerales específicos que tú vas a necesitar para esa etapa. Y luego, aparte de eso, pues hay que adaptarlo también a un poco las patologías que te comentaba. Y un poco pues a lo que tú también te quieres dedicar, ¿vale? Hay personas que se especializan en nutrición para la mujer, hay otras personas que se especializan en nutrición infantil, embarazo, problemas digestivos, que esa es mi especialidad, enfermedades autoinmunes, cáncer. O sea, dentro de la nutrición hay muchísimas ramas en las que tú puedes ir especializándote y luego es verdad que con la PNI es entender que están todas conectadas, ¿vale? En medicina se ve mucho cómo se separa cada especialidad, pero a través de la PNI lo que entendemos es que el cuerpo está conectado y que es un todo, que no están separados los distintos sistemas del organismo. Y, por ejemplo, en tu clínica, tú serías la encargada de los problemas digestivos, entiendo. ¿Trabajas con más gente? ¿Otros abarcan otros rangos, otras especialidades? ¿Nos podrías contar un poco? Sí, yo cuando empecé con acabé con 21 años, con 23 años yo ya abrí el centro, la clínica.
porque ya pues boca a boca, amigos, yo ya iba teniendo gente y entonces fue cuando decidí empezar. Yo empecé sola, entonces ahí ya un poquito todo y conforme la demanda del crecimiento de la clínica y que cada vez había más gente, claro, yo empecé también a contratar a compañeras y a formar un equipo. Entonces es verdad que a día de hoy yo ya estoy más en la parte directiva, no tanto en pasar consultas, porque como te comentaba, la clínica pues ha ido cogiendo más peso, estoy más centrada en que todo vaya bien, en mejorar lo que es la calidad y el servicio con los pacientes, que los pacientes mejoren, se vayan contentos y también con el equipo. Entonces yo estoy un poquito más en esa parte y ya he podido ir delegando pues las últimas consultas que ya me quedaban. Entonces ahora mismo sí que tengo a una compañera pues que lleva más el tema de digestivo, de problemas hormonales, pérdida de peso. Luego tengo a otra nutricionista pues que también lleva más nutrición deportiva y pérdida de peso. Siempre pérdida de peso casi siempre llevamos ambas porque es sobre todo lo que más te enseñan en la carrera. Y después tengo otra compañera que es la que se encarga de la parte de PNI, que ella aparte de esto está especializada en temas de fertilidad, hormonas, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis. Y luego también tenemos a otra compañera que es médico y es nutricionista. Entonces, por ejemplo, pues cuando hay problemas digestivos, que ahora se escucha mucho hablar del SIBO, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, o el Helicobacter pylori, por ejemplo, pues ella lleva estos tratamientos tanto con la alimentación como con, pues si necesita recetas farmacológicas. Y luego también trabajamos con la parte de psicología, porque al final cuando intentamos cambiar cambios, lo más difícil es cambiar la parte mental y la relación con la comida, cómo abordar todo esto para que sea todo desde el cariño y no desde el sufrimiento. Y bueno, también pues como llevamos también problemas de trastorno de la conducta alimentaria, atracones, ansiedad, pues también lo abordamos con la psicología y la psiconutrición. Es que claro, también quería desmentir un poquito eso de que mucha gente piensa que ir al nutricionista es simplemente hacer una dieta. Y quería desmentir sobre todo eso. ¿Qué hace realmente un dietista nutricionista? Pues mira, nosotros lo que hacemos las personas, es verdad que muchas veces su puerta de entrada es que quieren cambiar su físico, que quieren verse bien, pero lo que no se esperan realmente es todo lo que hay detrás y todo lo que les cambia la vida. Es cierto que es verdad que como hay, por desgracia, muchas personas que no son tituladas en nutrición y hacen dietas, o tú vas al gimnasio y el del gimnasio te hace una dieta, pues es como que se ha cogido un poco esa mala fama. Pero realmente si tú vas a un profesional de la nutrición que se ha graduado, nosotros lo que hacemos es que tú vienes que quieres perder peso, pero es que nosotros lo que hacemos es que te hacemos un estudio completo de, primero, qué te está pasando para que eso no ocurra, si ya es que lo has intentado otras veces, para que lo puedas mantener en el tiempo, es decir, trabajando muy bien en esos hábitos pequeños del día a día, ¿vale? Y luego aparte ver toda la parte de salud que te comentaba, de adaptar muy bien la alimentación al momento vital en el que tú te encuentres y dentro de tu estilo de vida, porque no es lo mismo una persona, imagínate, que trabaja 8 horas fuera, que llega a casa que tiene 2 hijos, que tiene súper poco tiempo para cocinar, para hacer ejercicio, o una persona que a lo mejor lo que le preocupa todo el rato es que como en el día a día, me preocupa si esto es más saludable, si no, pero quiero bajar de peso. Entonces hay que trabajar con esa persona pues para cambiar un poco la mentalidad, trabajar en que eso no sea un sacrificio y que lo pueda meter dentro de su vida, igual que con la persona que trabaja 8 horas y está todo el día afuera y también quiere verse bien, quiere perder peso, pero está sin energía y súper cansado, y por mucho que quiere es que no puede. Entonces trabajamos muy bien esas partes con el estudio de la microbiota, muchas veces también, porque las bacterias que hay pues muchas veces te determinan qué pasa luego en tu cerebro, las hormonas que se mandan, y pues te hacen también a veces tomar mejores o peores decisiones. Entonces, como te comentaba, era un abordaje súper completo, que bueno, el que está comprometido y quiere de verdad, o sea, mejora luego muchísimo. Gracias por desmentirnos un poco todo lo que se dice de la nutricionista asociado a dieta y ya, porque eso creo que es algo que hay que darle un poco de visibilidad.
Exacto. También hablando de errores, ¿cuál es el error más común que te ha llegado a la clínica? Diría, a ver, que error es que las personas piensan que por venir y empezar van a tener resultados. Entonces, sobre todo, la parte de mentalidad y por lo que se ve un poco por ahí de consigo esto en poco tiempo, o si no ven cambios a corto plazo, se desmotivan y les cuesta muchísimo continuar. Y sobre todo es porque necesitamos un tiempo de poder adaptar y de poder ir viendo cómo adaptar eso. Entonces, sobre todo un poco el error de pensar de que los resultados van a ser ya inmediatos. Por eso luego mucha gente pues fracasa durante el camino. Eso sería un poco el error. No sé si me preguntas sobre mitos o esto es diferente. Sin más, de que los pacientes vayan a consulta Sí. y con el error que ya tengan puesto en la cabeza de que hay que desmentírselo también, aparte de hacer todo el trabajo que hacéis, también como hacerles entender de esto no es así, porque al final del boca a boca, el día a día hay mucha información, estamos mucho más conectados a información que hay que tener respaldada por estudios, pero si no tienes esos estudios es normal que lleguen a equivocaciones. Yo qué sé, ya sea pues eso, lo de que al final necesitas constancia, que no es dicho y hecho, al final necesitas tiempo. Sí, esa parte un poco con la parte de mentalidad y luego pues con la nutrición pues hay muchísimas creencias, mitos todavía, pues que si los hidratos de carbono engordan o que si hay que comer 5 veces al día, hay como muchos mitos también por ahí. Luego hablaremos del tema de los mitos, pero háblame un poco generalizado el por qué no existe una dieta válida para todas las personas. A ver, no existe una dieta válida porque cada persona es diferente, cada cuerpo funciona de una manera, cada persona tiene unas necesidades dependiendo del momento vital que se encuentre de su vida. Es decir, si tú ahora mismo pues quieres comer saludable porque te quieres preparar una maratón, vas a tener unas necesidades específicas para ti. Y no vale con que tú comas lo mismo que una persona que es sedentaria o que teletrabaja y que apenas se mueve. Entonces va a ser diferente la manera de alimentarte. Si tú estás dando a tu hijo, le estás dando pecho, pues también tus necesidades energéticas van a ser mucho mayores, porque al final demanda mucha energía, necesitas también pues mucha nutrición para poder llevar ese proceso a cabo. Entonces no hay una dieta perfecta ni específica porque a cada persona le funciona bien una manera. Yo veo gente que a lo mejor también consigue perder peso pues haciendo 3 comidas al día y hay otras personas que necesitan 5 comidas al día. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú tienes una persona con problemas digestivos y come demasiadas veces al día, necesitas dejar un periodo de tiempo entre comidas, un espacio, para que al final tu intestino haga una limpieza y pueda ayudar a digerir mejor los alimentos y ser absorbido. Y sin embargo, tú puedes tener una persona que lo que tiene mucha ansiedad por la comida, que quiere perder peso y tiene obesidad, pero ahora mismo lo que necesitamos también es sanar esa relación con la comida y que no sienta que por reducir comidas o bajar hidratos de carbono va a sentir que es como hacer una dieta muy restrictiva. Entonces también vamos a trabajar con esa persona haciéndole 5 comidas al día, por ejemplo. Hay que individualizarlo muchísimo. Vale, y hablando de las dietas, ahora, como bien he dicho antes, tenemos mucho acceso a la información y es muy típico escuchar la dieta keto, el ayuno intermitente, detox, todas estas palabras que realmente yo creo que las personas no saben bien su significado, al menos no todo el mundo, pero ¿qué opinas de estas dietas? Para mí hay que diferenciar algunas dietas milagro de otro tipo de dietas que sí que pueden ser herramientas determinadas para en algún momento. ¿Vale? Lo de los batidos detox y todo esto ya se ha visto que realmente es sustituir una comida por un batido no tiene ningún sentido y lo que no te hace es construir hábitos ni comer mejor. Pero, por ejemplo, hablando de la dieta keto, el ayuno intermitente, es verdad que eso sí que tiene evidencia científica y se utilizan para determinados momentos vitales.
Entonces, lo que no puede ser, o sea, lo que ahora mismo el problema está, que la gente lo utiliza como si eso fuera un dogma y fuera la solución a su problema de perder peso. Entonces, claro, el problema de esto está en que hacer una dieta keto a largo plazo cuesta muchísimo, estás teniendo otra carencia de otro tipo de alimentos, porque una dieta keto lo que hace es que te quita los hidratos de carbono, entonces tú te alimentas a través de las grasas y las proteínas. Entonces el sustrato energético y la manera que tú obtienes la energía cambia. Lo que pasa que, claro, al quitar reduce mucho la fibra, reduce la fruta, incluso también la verdura, eso tiene muchísimas carencias, entonces hay que llevar cuidado y tenerlo muy en cuenta. Yo la utilizo, pero en determinado momento para ciertas personas que en ese momento pues le va a venir bien. Imagínate porque tiene una diabetes, tiene una resistencia a la insulina, o en algún determinado momento necesitamos un poco cambiar y activar ahí esa parte para que empiece un poco a desinflamarse y a perder peso, pero nada de sostenido en el tiempo. Y luego con el ayuno intermitente pasa lo mismo, es una herramienta más que en determinados momentos te puede venir bien o no. Si tienes una persona que tiene una mala relación con la comida y utiliza el ayuno para compensar lo que te has comido el día anterior, no te funciona. Si eres una persona que tiene problemas digestivos y a lo mejor pues necesitamos esto de dejar espacio entre comidas para hacer limpieza en el tubo digestivo, te puede venir bien, pero hay gente que a lo mejor hacer ayuno por la mañana, nada más levantarse, le dan mareos, entonces no le va a venir bien. Por eso siempre decimos lo de individualizar en cada caso y no seguir las modas que ven a través pues, de redes o donde sea, o a su amiga, la del gimnasio, o porque alguien haya hecho esta dieta y le haya funcionado bien, porque es que a ella no le puede ir mal y además puede conllevarle muchísimos más problemas de salud. En resumidas cuentas, que ante la duda acudan a un profesional, no se dejen guiar por el boca a boca, esto me ha funcionado a mí, cada cuerpo es un mundo y es que mejor ir a preguntar a quien ha estudiado. Exacto, es que por ejemplo con la medicina no se duda tanto, o sea, quiero decir, tú no dices voy a tomarme o voy a hacer esto sin consultar con el médico, o sea, tú tienes claro que si te pasa algo y tienes un problema de salud, vas al médico. Con la nutrición eso no pasa tanto, entonces a veces pensamos que no es tan perjudicial y que no va a pasar nada, pero realmente puede acarrear muchísimos problemas. Entonces, al igual que con otras profesiones lo tenemos muy claro, con la nutrición debería ser un poco igual. Sí, pero creo que a día de hoy es mucho más visible todo el tema de la nutrición que hace muchos años. Sí. Cada vez más, como hay muchísima más información, se divulga muchísimo más en redes sociales e información mucho más accesible, que está muy bien porque al final la gente está mucho más concienciada y es un altavoz para llegar a más personas. El problema está en que, como hay mucha gente que no son nutricionistas o son influencers o lo que sea, pues claro, hay que llevar cuidado con quién lo mira. A ver, es una moneda de doble cara. Cuanto más visible sea, habrá más información, tanto buena como mala. Pero bueno, eso no pasa nada. Antes has hablado de uno de los mitos que, bajo mi perspectiva, creo que es de los más comunes, que es el de los hidratos de carbono. ¿Cuál sería para ti el mito más extendido en el ámbito de la nutrición? Yo te diría que sobre todo es ese. Vemos muchísimas personas que vienen a la consulta, primero con que si no quitan hidrato de carbono no pierden peso, o que también pues por su cuenta se han quitado los hidratos de carbono y no quieren tampoco dietas súper restrictivas sin esto. Lo de los hidratos de carbono, realmente tú no vas a perder peso si no haces un déficit calórico. Entonces, que quites hidratos o no, eso da igual, o comer hidratos de carbono por la noche. Vas a perder peso si al final tú estás en un déficit calórico. Y luego ya dentro de eso, pues sí que hay que destinar pues, un porcentaje pues, para proteínas, grasa e hidratos. Entonces sí que es cierto que las proteínas y las grasas cumplen unas funciones dentro del organismo que son muy necesarias,
Y los hidratos de carbono también cumplen su función energética y hay que saber cuánto tú necesitas en función del ejercicio que hagas, de si te mueves más o si te mueves menos. Pero es un mito totalmente extendido. Yo tengo gente comiendo hidratos en cada comida y perdiendo peso también. No pasa nada. Lo que hay que hacer es elegir hidratos de carbono de buena calidad. Que aquí en España pensamos que tomar tostada en el desayuno con aceite de oliva y zumo de naranja, pensamos que eso es un desayuno saludable. No, porque al final es una tostada de pan blanco, que eso no lleva fibra, no lleva vitaminas, no lleva minerales, que lo que te hace es que te sube la glucosa, el azúcar dentro de la sangre, entonces no te ayuda a saciarte y luego pues te da el bajón y pues acabas teniendo más hambre y más ganas de comer otras cosas. Entonces hay que saber qué tipo de hidratos de carbono y cuándo comerlo. También has comentado muchas veces lo de la pérdida de peso. ¿Dirías que las personas que acuden a tu clínica mayoritariamente los casos son de pérdida de peso? Te diría que ya 50-50. En un principio, sí, empezaron por pérdidas de peso, pero como te comentaba, la evolución de la clínica, como yo me he ido dando cuenta de que había muchísimas más cosas que tratar o que la gente no perdía peso porque tenía una inflamación de base o tenía problemas digestivos o problemas hormonales, ya en nuestra clínica vienen muchísimas más personas con que quieren mejorar su salud, no solo perder peso, sino que quieren tener un estilo de vida saludable, quieren comer bien para sentirse bien y tener energía, quieren mejorar sus problemas digestivos, es decir, es 50-50. Lo que pasa que sí que es cierto que todo el mundo en el fondo quiere verse bien, quiere sentirse bien, pues es un poco también la consecuencia. Entonces sería un poco ese porcentaje. Siguiendo por ese camino del tema de pérdida de peso, hay noticias bastante comunes ahora mismo sobre fármacos de pérdidas de peso. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre este tema? Sí, los más conocidos así son Ozempic, Mounjaro, bueno, hay como algunas marcas. A ver, estos fármacos en un principio se dieron para la diabetes, ¿vale? Para utilizarlo en diabetes. Lo que pasa es que como han tenido tantos resultados en la pérdida de peso, pues las industrias farmacéuticas también lo han empezado a comercializar para eso. El problema que yo veo, en el caso de que se quieran utilizar o se deban utilizar, siempre porque cada vez más te preguntan, entonces nosotras no hemos visto en la necesidad de incluir una médico nutricionista dentro de la clínica para evaluar y valorar, porque si no al final las personas se van por otro lado y lo hacen sin tanto control, ¿no? Entonces nosotras siempre decimos que primero hay que valorar y evaluar el caso de la persona, y si cumplen determinados parámetros y requerimientos, porque tienen otra patología, porque ya hayan intentado muchísimo perder peso, cambiar sus hábitos y a lo mejor tienen mucha resistencia a la insulina y le esté costando mucho, tienen que evaluarlo la médico, y eso siempre va a ir acompañado junto con cambios de hábitos de la alimentación y en el estilo de vida, porque si no, eso a largo plazo, si se toma indefinidamente, puede tener muchas más consecuencias. De hecho, todavía no se sabe porque es todo muy nuevo, entonces a largo plazo no sabemos las consecuencias que eso puede tener, y luego el problema está que la gente lo utiliza como una pastilla, sí, no, entonces el problema de base no lo están cambiando. Entonces en el momento en el que tú dejes de tomarlo, si no has cambiado tu alimentación, haces ejercicio, gestionas mejor el estrés, el descanso, vuelves a coger el mismo peso, incluso más que como estaba al principio. Buenos días. Si trabaja ya en un hospital o bien tiene su propia clínica y le gustaría compartir experiencias del mundo medical, entonces en nuestro podcast que se llama medicasecure.com hablamos de todo. Por favor, contáctanos por correo electrónico contact@medicasecure.com. Hasta luego. ¿Te llegan muchos casos de obesidad? Obesidad, cuestan que lleguen a la consulta. Sobre todo la mayoría son sobrepeso. Y yo creo que ahí es por un factor, un estigma también de que, la obesidad es un tema mucho más complejo, hay un factor psicológico ahí muy importante, entonces
normalmente cuesta porque pues muchas veces les da vergüenza o ya lo han intentado muchas veces y están muy desmotivados, entonces ya es como que les cuesta verlo. A veces también se asocia también a un perfil económico también más bajo, entonces también a nivel de conciencia, de alimentación, de ir a un nutricionista, pues también les cuesta, o también por el tema del poder adquisitivo también cuesta más. Entonces llegan, pero la mayoría suele ser más sobrepeso. Y entonces, tanto obesidad como sobrepeso, dirías que son de los casos que más ayuda psicológica necesitan. Sí, al final la obesidad siempre, 100%, porque lo que te digo, hay muchos factores pues que tienen que ver con la educación que tú hayas tenido en casa, la relación que tú tienes con la comida. Son personas que al final pues la autoestima y demás la tienen también muy bajita. Normalmente también suele haber un trastorno por atracón, entonces les cuesta mucho controlar lo que comen, llegar a las comidas teniendo un control de lo que están comiendo, saciándose. Hay una alteración al final también dentro de las hormonas del hambre y de la saciedad, entonces están pues pensando continuamente en comer, y entonces que aquí necesitan un acompañamiento psicológico siempre, 100%. Ahí siempre. Y luego en cuanto al sobrepeso también, muchas veces también, porque hay problemas de ansiedad, de base, de estrés, de pues cosas que le estén afectando en el día a día a las personas y por eso le impiden muchísimo cambiar, o personas que ya vienen muy quemadas de haberlo intentado muchas veces y ya vienen con la autoestima, con muy poca seguridad en ellas mismas, con falta como esa fuerza de voluntad, pero es ya porque pierden incluso el poder creer en ellas mismas para cambiar, ya no solo con perder peso, sino con poder llevar un estilo de vida saludable y que se encuentren bien. Entonces, para nosotras, por eso el papel de la psicología y la psiconutrición, que es lo que más trabajamos, es fundamental. O sea, si no tenemos una buena mentalidad y una buena percepción y una buena autoestima, es muy difícil que luego pues esto se pueda también mantener a largo plazo. También has hablado del estrés. A mi parecer, creo que hemos pasado de lo sedentario a un ritmo de vida muy estresante. ¿Lo has notado en consulta, en el tema de la nutrición, el cómo afecta al cuerpo todo el tema del estrés? Muchísimo. De hecho, yo diría que lo que más desencadena ahora mismo los problemas de inflamación, de que no perdamos peso, problemas digestivos, problemas del sueño, del descanso, de la energía, el desencadenante es el estrés. Al final nosotros no estamos diseñados para vivir como en un estrés continuo, de que no tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros, para prepararnos las comidas, para comer en familia, para descansar. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo que hace es que desencadena al final pues muchos más problemas de salud digestivos, porque al final el cortisol, que es la hormona del estrés, está alta, mantenida en el tiempo. Eso también lo que hace es que tu cuerpo almacena grasa, porque como que le está diciendo al león que tiene un estresor ahí todo el rato. Entonces, como cuando esto al final es dentro del cuerpo como si te fuera a atacar un león. Entonces tú tienes el cortisol a tope y estás en estado de alerta. Entonces el cuerpo no está pensando en hacer procesos digestivos, no está pensando en descansar, no está pensando en dormir, sino que está pensando en sobrevivir. Y esto es lo que hoy en día vemos a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, primero, que nuestro cuerpo no responde bien a la alimentación. Por eso me dicen, es que yo como bien o hago la dieta y no pierdo peso, y es por eso que he comentado el cortisol, y que luego en nuestro día a día pues tenemos muy poco tiempo para ir a comprar, preparar las comidas, hacer ejercicio, buscar ratos de ocio, descansar. Entonces, claro, todo esto se hace mucho más difícil el luego poder llevarlo todo. Porque, por ejemplo, el estrés y la ansiedad en el cuerpo, en el ámbito de la nutrición, ¿se ve igual o parecido? A ver, el estrés es lo que yo te comentaba, que es tener ahí todo el rato como las hormonas, el cortisol alto y mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces eso desencadena dentro del cuerpo una serie de procesos
que hacen pues que te genere más inflamación dentro del cuerpo, peores digestiones, vas peor al baño, más gases. Y la ansiedad es un estado en el que pues, tú te encuentras a nivel psicológico que tiene que ver un poco con procesos que tú hayas vivido y cómo lo estés también exteriorizando. Entonces muchas veces hay problemas también de ansiedad con la comida, ¿vale? Porque ya pues, no nos sentimos pues como capaces de controlar lo que estamos comiendo. Eso nos desencadena pues muchas más ganas de comer cosas que no deberíamos, nuestra hormona al final como están alteradas no nos sacian, ¿vale? Eso sería ansiedad con la comida. Y luego hay otra cosa de ansiedad por problemas psicológicos pues que tú tengas ahí, que tengas que resolver, y eso te hace estar todo el rato pensando en el momento futuro, trae los problemas a la hora y estamos todo el rato viviendo en el futuro. Entonces son problemas de ansiedad que muchas veces pues, se reflejan con pues, palpitaciones, pensamientos todo el rato en bucle, y eso claro también te eleva mucho más el cortisol, hace que te estreses mucho más, y por eso también, esa parte hay que tratarla con la parte de psicología. Es que hoy en día tenemos acceso a mucha información, pero sobre todo las redes sociales. ¿Cómo crees que ha afectado las redes al tema de la nutrición? Porque que si los vídeos de con esto consigues este cuerpo, etcétera. ¿Cómo se vive desde tu especialidad? Pues sí, como tú decías antes, como una una moneda de dos caras, ¿no? O sea, es como ahora mismo las redes sociales, es verdad que es un altavoz que llega a muchísima gente y que gracias a eso pues la gente también nos conoce, pues son más conscientes de la parte de la alimentación y del cuidado, pero claro, cada día más hay muchísima información, muchísima gente tratando de contar lo que les va bien, y sobre todo las redes sociales lo que buscan es captación. Entonces cada vez los mensajes se simplifican muchísimo más y se dan, pues esto sí, esto no, y ya no se explica nada. Por eso, por ejemplo, una labor como este podcast está súper bien porque te permite poder explicar y mucho más en profundidad que pues cada cosa y dar tu punto de vista. Entonces las redes sociales yo creo que sirven mucho pues para llegar a más personas, pero es verdad que cada día más la gente ya no sabe ni a qué hacer caso. Por eso yo siempre digo que busquen personas del sector profesionales, que no solo sigan al influencer, porque muchas veces le pagan marcas para poder promocionar sus productos. Entonces que sepan a quién están siguiendo. Es que a veces todo lo que sucede hoy en día nos lleva a preguntarnos cómo gestionar las noticias, a qué le hago caso, a qué no le hago caso, pero cuando deja de ser un problema de alimentación y pasa a ser un problema emocional, porque es que seguimos buscando respuestas en vídeos de TikTok de 50 segundos. Al final yo creo que primero viendo cuántas horas pasas enganchado a las redes, eso sería lo primero. Y si luego tú al final te riges y tu alimentación se rige y todo lo que tú has aprendido se rige por cosas que has visto en TikTok, bueno, habría que darle una vueltecilla si eso a ti al final te está generando también problemas, porque lo que vemos muchas veces es que como ya no vemos lo que te recomienda esta persona, vemos el estilo de vida que lleva esa persona. Entonces muchas veces pues esto, como no conseguimos llegar o llevar ese estilo de vida y tener el cuerpo de esta persona, pues eso muchas veces genera más frustración, o intentar hacer cosas que no se adaptan a nosotros. Y bueno, pues cada día más lo vamos viendo, sobre todo en la gente más joven, que es donde más hay que llevar cuidado, porque te puede generar al final un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, y pues con el tema de la delgadez o de comer así para tener este cuerpo. Entonces pues hay que llevar mucho cuidado con eso. Porque sobre todo la nutrición, o al menos cuando van a consulta, piden dietas, lo que buscan es resultados. Es que haya mejorías y buscan resultados, pero es que si esos resultados no se consiguen, ahí ya da pie al estrés, a la frustración, como bien has comentado, a la ansiedad. Pero, por ejemplo, esa ansiedad puede venir también de eso, de los resultados, de que no consigo lo que espero.
En redes sociales, como el mensaje es pierde 5 kilos en un mes o 10 kilos en un mes y todo para allá y todo inmediato y dímelo todo súper fácil. Entonces yo veo que la sociedad está cambiando muchísimo al ya, a la inmediatez, a todo súper rápido. Ahora nosotros es que tú quieres, o sea, quieres comer algo, tú pides en globo y es que en 5 minutos no tienes la capacidad de esfuerzo, de ser disciplinado, de ser constante. Es decir, estos valores yo creo que se están perdiendo, sobre todo por cómo avanza el mundo y la inmediatez y la rapidez a la que estamos llegando hoy en día. Entonces vienen a la consulta esperando todavía esos resultados más inmediatos, y por eso esa parte que yo comentaba, que hay que hacer un trabajo mucho de mentalidad, y el papel de la psicología y de las emociones hay que trabajarla muchísimo, porque esto cada día va más en auge y se está viendo cada día más. Información de alimentación y de nutrición tienen muchísima, pero a nivel mental y psicológico cada día estamos peor. Y claro, eso por desgracia en redes sociales no se ve tanto, no se ve, te cuentan la parte buena y bonita, pero no te cuentan luego cómo están en el fondo. Y bueno, y luego la gente que crea contenido y demás, pues toda la parte de que necesitan llegar a un público, un alcance, unos likes. Entonces también pues eso incluso a los creadores de contenido también les afecta muchísimo. También creo que hemos tirado por el camino fácil de dicho y hecho. Y al final es eso, el esfuerzo queda a segundo plano, la constancia queda a segundo plano y lo queremos todo fácil, que es entrar en un bucle de estrés, rapidez, inmediatez, como bien has comentado. Pero, por ejemplo, para equilibrar la fatiga y la alimentación. Es que ahí lo más importante es el descanso. O sea, para el tener energía, estar menos estresado, tener menos ansiedad, la parte más importante es descansar, dormir bien y evitar muchas veces las pantallas. Como estamos también tan enganchados a las pantallas, pues luego por la noche dormimos peor, no conseguimos que la melatonina, que es la hormona del sueño, se produzca de manera natural, entonces la calidad del sueño es peor, estás por la noche dándole más vueltas a las cosas, te levantas ya cansado, si has dormido mal luego te va a costar tomar mejores decisiones a la hora de comer mejor. Entonces el primer pilar fundamental es ese, y nosotras lo que tratamos de hacer también en la consulta es cómo mejorar tu sueño y tu descanso para que todo lo demás te acompañe. ¿Cuál sería algún cambio en la rutina diaria para una persona que necesita mejorar el sueño? Aparte de quitarse el teléfono, pero si te preguntas esa persona de qué hago, me quedo sentado en la silla, ¿qué consejo le darías? Pues mira, lo primero es tener una buena rutina de sueño, que esto es la higiene del sueño. Entonces, intentar dormir lo más pronto posible. Si tú ya te acuestas a las 12 o a las 1, ya el ciclo de la melatonina ya no lo estás aprovechando. Entonces, intentar dormir lo más pronto que puedas, ¿vale? Eso sería como para empezar. Si me dices que ya están yendo a dormir pronto, vale, pues sería quitar las pantallas, pero si ves que te cuesta, también puedes poner la luz roja para que no te destelle esa luz azul en el móvil. Y en casa también, por la noche, las luces cuantas menos mejor, ¿vale? Porque para no estar todo el rato como conectado a los focos de luz, que eso lo que hace es que te dice como tu cuerpo entiende que es como si fuera de día. Y luego otra cosa también clave es con la alimentación. Intentar cenar lo más pronto posible para dejar como un mínimo de 2 horas de digestión, ¿vale? Así cuando tú te vas a dormir, tu cuerpo no está pensando en hacer la digestión, sino que está pensando en dormir. Y luego también habría que ver si esa persona pues le pasa que por la noche come mucha cantidad, mucho volumen y más como atracones, habría que intentar cambiar esa parte también. Y, por ejemplo, ¿por qué nos castigamos tanto con la comida? ¿Por qué los problemas los asociamos a la comida? Tengo culpa, a lo mejor se me cierra el estómago. Tengo ansiedad, me da el atracón. Ahí al final tiene que ver mucho con la parte de las conductas, la parte de las emociones, y es un poco de dónde esa persona, qué es lo que ha hecho previamente, cómo esté a nivel también mental y psicológico, cómo se encuentre ella,
qué relación tiene con la comida, y entonces, dependiendo muchas veces, o ya han venido de otros sitios que realmente le han castigado, que eso pues por desgracia también pasa, de si no haces esto para perder peso te regaño, ¿no? Entonces a veces también eso te genera ese propio miedo, pero ahí sobre todo es un abordaje psicológico de todas las cosas que tú hagas, tienes que hacerlo desde el cariño y el amor a tu cuerpo y el respeto a tu cuerpo. Entonces yo te puedo enseñar a darte herramientas y ir explicándote de que esto tienes que hacerlo pues desde esa parte más de respeto, pero si esto todavía sigue sobrepasando y sigue apareciendo, hay que tratarlo desde la psicología para entender muy bien por qué tienes ese tipo de emociones, de sentimientos que te aparecen, qué es lo que te ha pasado a ti. Al final a veces va mucho más allá de eso, de una decisión. ¿Qué señales dirías que indican que una persona debe buscar ayuda de un profesional? ¿Para nutrición? Sí. Vale. Pues, a ver, sobre todo si alguien quiere un objetivo, quiere cambiar sus hábitos y no sabe cómo hacerlo, o le está costando muchísimo, ya lo intenta muchas veces y acaba pues volviendo a ganar peso, volviendo a sentirse súper inflamado, teniendo problemas digestivos, teniendo problemas hormonales. O sea, al final cuando lo han intentado ya y ven que no hay manera y les cuesta, pues para eso están los nutricionistas, para ayudarte a conseguirlo. Y si tú tienes un objetivo concreto, pues algo a nivel deportivo, te quieres preparar a alguna prueba o alguna oposición de policía o bombero, pues también ahí sería el momento de buscarlo. Y luego ya, pues, por ejemplo, si tú sientes que cada vez que comes te sientes mal, con culpabilidad, esto no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo perfecto, o si hoy me lo he saltado, mañana compenso y ya no como, o como hoy lo he hecho mal, el resto del día ya me lo salto. Es decir, aquí hay una parte de mala relación con la comida que hay que sanar. Igual que si por la noche sientes que pierdes el control a la hora de comer porque llegas cansado del trabajo y demás, pues también habría que abordarlo. Entonces eso sería un poco el cuándo acudir, cuando tú tienes un objetivo concreto para ti, cuando quieres mejorar tu calidad de vida, tu estilo de vida y no sabes cómo hacerlo. ¿Dirías que para llegar a esos resultados que cada persona quiere, que sería tirar más de disciplina o de motivación? Son cosas diferentes. Al final la motivación aparece siempre y tiene que ver mucho con tu estado de ánimo, ¿vale? La motivación, pues normalmente en nutrición aparece a principios de año, en enero o en septiembre, ¿vale? Porque es como que nos ponemos unos objetivos y unos propósitos. ¿Y qué pasa? Que una motivación, si no va acompañada detrás de disciplina, ¿vale? De ir construyendo poco a poco los hábitos, igual que sube, baja, ¿vale? Porque al final no lo haces simplemente por cómo tú te sientes, cómo tú te encuentras, lo que hayas podido ver en algún sitio, ¿vale? Entonces sube y se baja. Nunca vamos a estar motivados y de hecho cuando tú empiezas con cambios, al mes la motivación ha desaparecido. Entonces ya hay que empezar a trabajar con disciplina, ¿vale? Con ir construyendo esos hábitos, ¿vale? Disciplina no significa sacrificio, ¿vale? No tiene nada que ver. Disciplina significa ser constante en las acciones que tú vayas haciendo para ir cambiando pues la alimentación, el ejercicio, ir adaptándote a la hora de lo del descanso, cambiando los horarios, y eso se hace paso a paso, ¿vale? No tiene que ser todo junto, ni venga, hoy cambio la dieta de un día a otro, porque eso es lo que genera luego frustración y ansiedad, porque queremos hacerlo todo junto, todo de golpe, y eso no está generando hábitos. Al final los hábitos se construyen con pequeños cambios. Me ha gustado mucho eso que has dicho de la disciplina no conlleva sacrificio, porque por ejemplo es muy común, ahora no sé si tanto, pero antes, el tema de contar las calorías para bajar de peso. Tengo que hacer X calorías si quiero bajar de peso. O es que esto tiene muchas calorías, no me lo voy a comer. Claro. ¿Nos podrías hablar un poquito de este otro mito de las calorías? Sí, esto es porque la nutrición se simplifica y se quedan solo con la parte de las calorías. Entonces, pues, tú como persona, o conoces mucho del tema, estudias muchísimo
y te empapa un montón de cómo funciona todo esto, pues bueno, puedes entender muy bien cómo funciona el cuerpo y saber que tú vas a perder grasa si estás en un déficit calórico, que significa que tú consumes menos calorías de las que tú quemas. Pero esto es una persona de hoy en día, con todos los problemas que ya tiene y todas las cosas que tiene que cambiar, como para que encima se ponga a contar calorías, que se ponga... Es que no tiene ningún sentido, eso es un estrés más y es añadir más cosas que no, al final, eso ya nos encargamos pues los nutricionistas de tener en cuenta eso a la hora de hacer los menús y a la hora de, pues si la persona quiere perder peso, quiere mantenerse, de saber más o menos qué es lo que necesita para que su cuerpo, su metabolismo funcione bien. Y así para yo entender un poquito mejor todo este tema, el metabolismo. Sí, eso al final es, el metabolismo es a través de los alimentos, ¿vale? Pues cuando tú comes, ¿cuál es el proceso que ocurre dentro del organismo para que se transforme en energía? Entonces, pues cada persona, por eso se dice, es que yo tengo el metabolismo lento, es que yo tengo el metabolismo rápido, es porque cada persona, como que dentro de su cuerpo tiene un proceso diferente, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor tiene una patología de base, tiene una tiroides, un hipotiroidismo y le cuesta más perder peso porque su metabolismo funciona diferente. O si es diabético, tiene resistencia a la insulina, pues también va a funcionar un poco diferente. ¿Y cómo influye la nutrición en enfermedades crónicas como la diabetes que has comentado o hipertensión? Muchísimo, o sea, es que te puede mejorar lo que es la calidad de vida, reducir el fármaco, no tener síntomas, o sea, muchísimo. O sea, con la diabetes al final te puede reducir muchísimo la insulina que tú tomes, te puede controlar la glucosa y establecerla en un rango óptimo. Y luego con la hipertensión también muchísimo, porque ahí tienes que tener en cuenta, pues si la hipertensión muchas veces es de comer mal, de comer procesados, comer muchas grasas, también lo de la sal, pero la sal de lo ultraprocesado. Entonces cuando tú cambias todo esto, o sea, es que puedes hasta reducir la hipertensión y incluso en algunos casos pues que no necesites luego tomarte ninguna pastilla para eso. Es que al final dan pie a muchas enfermedades, pero es que el resultado, bueno, no el resultado, sino más bien como, no me sale la palabra, en vez de tomar pastillas, que sí, viene de algo muy básico como la nutrición, como la cura, la prevención, justo. Sí. Y luego también la cura, pero que sea, pues la frase lo dice, que la alimentación sea tu medicina, ¿no? Entonces es como tu medicina de base, que es lo que debería de ser, ¿no? Simplemente que aquí ya es como que cuando ya tienes el problema, ya tienes pues la enfermedad, ya es la pastilla. Y lo que queremos hacer es tratar de prevenir todo eso, que es lo que hace el papel de la alimentación. Y cuando también tienes problemas, con la alimentación también puedes mejorarlo, o sea, pero muchísimo. Hemos estado hablando todo el rato de que la alimentación, los problemas, etcétera, pero también te han llegado casos de que se han llegado a obsesionar, de no es que tengo que comer sano, de comer tan sano como el otro lado, sí, el otro límite del cual no hemos hablado aún. El otro extremo. Ajá. Pasa un poco eso, como con las redes también se polariza todo mucho, pues hay gente que ya se vuelve súper obsesiva con todo, con que lo hacen todo bien, que lo hacen todo perfecto, que comen súper sano. A lo mejor tienen problemas de salud, pero porque lo que le está causando eso es el propio estrés de tener que hacerlo todo perfecto y de no saltarse pues lo que es sus creencias o sus valores o cualquier cosa. Entonces pues también son personas que a lo mejor son más rígidas en este sentido y cuesta un poco porque hay que aprender también a ser más flexible y poder al final comer, que tú un día si te lo salta el fin de semana y quieres comerte lo que quieras, que te lo comas sin miedo, sin preocupaciones y que no va a pasar nada, porque también se trata de eso. O sea, para mí es un 80% el comer saludable y un 20% que comas lo que quieras. O sea, eso es un equilibrio para mí. Al final se trata de estar equilibrada. Entonces, ni una cosa, ni un extremo de no hacer nada, pasar de todo, ni el otro extremo de hacerlo todo súper limpio, porque
al final también te va a generar mucho ruido mental, mucha frustración, mucha ansiedad, mal descanso, y a lo mejor quieres conseguir un objetivo y no lo estás consiguiendo por tu propio estrés que tienes y el cortisol. Entonces también trabajar en esa flexibilidad mental. Vamos a pasar ahora a tema un poco de la nutrición en la vida diaria, para aquellas personas que nos estén viendo, pues datos básicos, un poco de información como para mí, que por ejemplo no tengo mucha idea sobre estos temas, poder también informar un poquito. ¿Cómo se podría comer bien cuando tienes poco tiempo? Porque a día de hoy es una pregunta que te harán siempre en consulta debido al estrés de vida que llevamos. Sí, o sea, hoy en día el principal problema es la falta de tiempo y siempre hay recursos para poder optimizar lo que es la alimentación. Entonces, lo primero siempre es tener compra hecha en casa. Incluso yo siempre digo, si no tienes tiempo de ir a hacer la compra, haz compra online, pero siempre tienes que tener comida saludable en casa, porque si tú no tienes verduras, frutas, carnes, pescado, pues acabas comprando o pillando lo que sea. Entonces lo primero, tener compra. Después puedes utilizar recursos que son muy prácticos, como tener conservas de verduras, que son muy útiles. Verdura congelada también es muy práctica, y luego también hay algunas preparaciones que también están muy bien. Yo que sé, cremas de verduras están muy bien también. Por ejemplo, gazpacho, estas cositas también están muy bien. Y cosas así, muy ensaladas, muy fáciles para el tema de la verdura, que suele ser lo que más cuesta. Después, fuentes de hidratos de carbono. Si no tienes tiempo, imagínate de ponerte a cocer arroz o pasta o patata o algo, pues venden ya patatas de bote ya cocidas, que las metes 5 minutos en la air fryer y las tienes. Luego tienes también vasitos de arroz o de quinoa para hacerlo 1 minuto en el microondas. Súper fácil también. Y luego con la parte de la proteína, que es lo que faltaría para que el plato esté completo y estructurado, pues eso es fácil, o sea, carne, pescado, huevo, siempre tener en casa, y eso lo hace en la air fryer o a la plancha y es muy fácil. O sea, hoy también incluso los huevos lo que puedes hacer es los cueces, una docena, los cueces y los guardas en la nevera, y así si no tienes tiempo, pues lo único que tienes que hacer es sacarte huevo duro, alguna lata de algún pescado, lo que sea, si es de cristal mejor, pero bueno, ya está, no es fácil. O sea, yo no tengo tiempo y es que yo es lo que como, o sea, es muy práctico. Y luego también pues a veces reducir el número de comidas también viene muy bien, es decir, no estar haciendo 5 comidas al día, porque es que tienes que estar pensando en qué desayuno, qué me llevo de almuerzo al trabajo, qué como, qué meriendo. O sea, es que eso es muchísimo estrés, o sea, es un estresor todo el rato estar pensando. Entonces, si tú en lugar de hacer 5, haces 3 comidas, ya son 2 comidas de menos que tienes que pensar en qué me preparo. Y por ejemplo, el tema de las adicciones, típico mito de el azúcar es adictivo, las chuches, la Coca-Cola, todo esto, pero las comidas también llevan azúcar. Los alimentos, cuando vas a comprar, en los ingredientes aparece que también tienen azúcar. ¿Cómo se trata todo esto? ¿Te puede dar un alimento como tender más a la adicción que otro? Claro, a ver, o sea, todo lo que son ultraprocesado y procesado, cuanto menos mejor, por lo que tú dices, porque lleva azúcar y aparte lleva también potenciadores del sabor, que lo que hace es que te alteran la percepción del sabor y hace que tu cuerpo todo el rato te pida ese alimento. Entonces, lo primero es eliminarlo. Y luego hay alimentos procesados que realmente sí que son saludables. Entonces, para saber si llevan azúcar o no, claro, lo que tenemos que hacer es aprender a leer la etiqueta. Tú puedes mirar detrás del paquete, no la tabla, sino la etiqueta primero. Y si tú ves que entre los primeros ingredientes aparece el azúcar, ya sabes que ese alimento no es de calidad. Por ejemplo, los yogures, pues si es yogur azucarado y aparece el primero o segundo ingrediente, ya sabes que no. Lo ideal es coger yogures naturales. Cremas de verduras, pues también no deberían de llevar azúcar, debería de estar en el último ingrediente. Entonces, eso para saber cómo elegir esos alimentos.
Y entonces, si en nuestro día a día, cuanto menos azúcar vayamos comiendo, más se va a ir reduciendo esa adicción al azúcar, porque es que sí que pasa, o sea, es real. Al final, tu cuerpo te pide, cuanto más dulce, más azúcar, o sea, te pide más todo el rato. Pero si tú poco a poco vas cambiando eso, lo vas reduciendo y vas tomando alimentos naturales que tú puedas encontrar en la tierra, no, o sea, tu percepción del dulzor va a cambiar también y cada vez menos te va a ir pidiendo esos alimentos dulces. Y eso que has comentado de leer la etiqueta, ¿es verdad eso que dicen de que cuanto menos ingredientes más real es la comida? Sí, sí, realmente sí, o sea, es como una recomendación así un poco general, porque luego sí que es verdad que hay algún producto que se salta a la regla de los 5 ingredientes, pero como norma general tú sabes que si un producto lleva poquitos ingredientes va a ser más natural. Pero por ejemplo una crema de verduras a lo mejor puede llevar 7, 8 o 9 ingredientes y es saludable porque todo lo que lleva es crema, o sea, las verduras, aceite y poquito más. Pero es verdad que cuanto menos ingredientes lleve, mejor. O el pan, un pan saludable. Hay que pensar el pan que lleva, de qué está compuesto. Harina, agua, aceite y sal. Vale, pues tú ya sabes que para que un pan sea saludable debería de tener esos 4 ingredientes. Si lleva ya muchísimos más ingredientes, ya sabes que muy sano no es. Aparte que en ese caso también habría que ver el tipo de harina, si es integral o no. Luego también creo que muchas veces la excusa, entre comillas, que suelen poner las personas es que comer saludable es más caro. A ver, si lo comparas con los alimentos ultraprocesados, claro, no es lo mismo hacerte tú un bol de avena con fruta y con frutos secos que comerte unas galletas tostas ricas. Entonces, claro, si lo comparas con eso, en el caso del desayuno, en ese caso sí que es más caro, pero claro, realmente si tú te comes esas galletas con un vaso de leche y con colacao, a las 2 horas vas a tener hambre y vas a volver a comer otras cosas más aparte de todos los procesados y la comida basura que hay, que quiera o no, si comes todos los días eso, también te acaba saliendo más caro. Pero si tú compras productos naturales, reales, que hemos dicho, y llevas una alimentación saludable, no tiene por qué salirte más cara. Pero claro que, hombre, si lo comparas con los ultraprocesados, pues no es lo mismo comprarte el jamón cocido de 1 euro desde el Mercadona que lleva 55% jamón, que comprarte uno 100% jamón, que claro, es más caro, pero porque es que la calidad del producto es mejor. Pero claro, ya no solo ahí, si tú piensas a largo plazo, te va a salir mucho más caro y tu salud va a pagar un precio mucho más alto el no comer bien y el no invertir en esos alimentos, porque luego lo vas a pagar o yendo al nutricionista o con el médico o con suplementos o con otras cosas. Entonces al final es un poco donde tú inviertas tu salud, donde quieres invertirla. Y por ejemplo, los alimentos procesados también son adictivos. Los ultraprocesados sí, porque es lo que te comentaba, llevan muchos potenciadores del sabor y llevan azúcares. Los helados, por ejemplo, tú que te coges una tarrina de helado, tú eres capaz de decir, no, me como 2 cucharitas y paro. No, o sea, es que cae entera, o sea, es que te la comes entera. Entonces, la mayoría sí, o sea, están diseñados por la industria alimentaria para que tú tengas ganas de, si te abre una bolsa de patatas, te la acabes. Por la textura, el sabor, todo. Entonces por eso hay que evitarlo lo máximo posible. O sea, yo siempre digo, si tú no tienes en casa, no vas a comer. El problema es si los tienes. Entonces lo primero, partimos de hacer una buena compra en casa, que parece como muy obvio, pero es que no es tan obvio. O sea, no pasa. Esto, a ver, el tema de los procesados, ultraprocesados, también se ve mucho y es bastante común cuando hay niños en casa. Claro, eso es la excusa que me ponen, que como tienen niños en casa, pues que es más difícil. Al final yo digo que es la educación que tú le quieras dar a tu hijo y lo que le quieras enseñar. Yo recuerdo, pues sí, en mi casa también habían dulces, habían procesados, pero
cada vez, conforme luego yo iba siendo más mayor, me decían, entre semanas no, los viernes sí. O sea, quiero decir, es la educación que tú le dabas a tu hijo. Entonces, si tu hijo te dice que tiene hambre y que no le gusta el plato de verdura que le has puesto, pero es que luego le estás dando lo que quiere, un bollicao, pues el niño te va a acabar pidiendo siempre el bollicao, porque claro, y no le va a gustar el plato de verdura, pero porque le estás dando otra alternativa. Pero en casa, pues lo ideal sería empezar a cambiar eso, reducir eso y luego pues ir educándole en que o sea, que no deberían de haber procesado ni chuches ni nada, y que si quiere algo, pues a lo mejor más para el fin de semana o para algún día concreto o cuando vayan fuera. Y, por ejemplo, ¿cómo es la forma que tenéis en la clínica de adaptar la alimentación a las diferentes etapas de la vida? Pues, por ejemplo, hablando con niños, o sea, con el tema de los niños. Buenos días. Si trabaja ya en un hospital o bien tiene su propia clínica y le gustaría compartir experiencias del mundo medical, entonces en nuestro podcast que se llama medicasecure.com hablamos de todo. Por favor, contáctanos por correo electrónico contact@medicasecure.com. Hasta luego. Lo que hacemos es que el menú y el cambio no es para los niños, es para los padres. Muchas veces vienen los padres queriendo traer al niño, queriendo que su hijo cambie, que cambie su alimentación, pero lo que no saben es que son ellos los que tienen que cambiar. Al final los niños van a ver lo que ven en casa y tú tienes que ser el ejemplo para que tu hijo al final también cambie. Entonces hacemos al final consulta familiar. Vienen los niños, con ellos también lo abordamos de una manera pues más con juegos, con listas de frutas, de verduras, que nos vayan eligiendo cuál quieren probar, y vamos trabajando pues con recetas que son como mucho más sabrosas y más visualmente mucho más atractivas, para que luego en casa pues lo puedan ir poniendo en práctica. Y sobre todo con los padres, ellos son los primeros que también tienen que cambiar y comer sano. Y la compra en casa. Es que si no hay dulce o no hay procesado, no se va a comer. Y, por ejemplo, cuando ya es embarazadas, personas mayores, ¿cómo va cambiando ahí el tipo de alimentación que le proponéis? Ahí, por ejemplo, si justo se quieren quedar embarazadas, pues optimizar todos los nutrientes que necesitan para que al final se dé el embarazo, teniendo en cuenta que no haya luego alguna patología o que tengan algo por lo cual no se puedan quedar embarazadas, ¿vale? Pero también llevamos temas de fertilidad en la clínica de una manera más integrativa con la PNI también, y entonces buscamos un poco las razones por las cuales no se quedan embarazadas, y muchas veces parten pues patologías, disbiosis, problemas de pues bacterias que tengamos y no se le hayan podido ver. Todo eso también lo trabajamos, y luego es con la alimentación, pues hacemos una alimentación óptima pues para que no le falte pues ácido fólico, hierro, omega 3, para un poco que todo lo que se tiene en cuenta a la hora del embarazo. Y luego ya pues cuando son personas más mayores también, pues por ejemplo con las personas más senior, ahí lo que cuesta más es porque les cuesta más hacer cambios, ¿no? Están muy acostumbrados a sus hábitos de toda la vida y demás, pero pues, por ejemplo el otro día nos llamaron un hombre de 85 años que ahora le han sacado diabetes. Bueno, pues un poco ver cómo trabajar con ellos, qué cosas quieren hacer, cómo hacerlo dentro de su cultura, que es que vienen de otra época prácticamente. Entonces pues un poco intentamos adaptarnos mucho a qué cosas pueden ir haciendo, pero también a veces pasa también si son muy mayores pues que pierden el apetito, hay que trabajar con algún suplemento para que un poco cubrir ese déficit, y bueno, lo vamos adaptando un poco así, ¿no? Entonces con los niños, si te das cuenta, es como que el mensaje es mucho con los padres más radical, bueno, no radical, sino tener en cuenta exactamente todo lo que hay, y ya pues quizás también cuando son más mayores ir adaptándonos a lo que vayan pudiendo, porque si viven en casa con su familia, o imagínate una persona mayor con su hija y la hija es la que le hace de comer, perfecto, pero si viven solos y son ellos los que se cocinan, ahí cuesta más. Entonces tenemos que tratar un poco como de negociar a ver qué podemos hacer con ellos. ¿Y los suplementos son malos? No, o sea, los suplementos, como dice la palabra, es
completa o suple si tú tienes alguna carencia dentro de la alimentación y necesitas ese suplemento, ¿vale? Sobre todo cuando hay patología y algún problema de salud, son necesarios, o sea, son importantes. O por ejemplo, si tienes déficit de vitamina D o tienes de base luego otra patología autoinmune y necesitas tener la vitamina D alta, pues necesitas suplementarte. O si eres una persona que, por ejemplo, ha trabajado la parte de la higiene del sueño y entrenas y notas que te recuperan mal, pues por ejemplo el magnesio o la creatina te va a venir bien también. Pero hay que ver en cada persona qué es lo que necesita. Sobre todo es que se está hablando mucho del tema de los suplementos y que la gente los toma como sustitutivos. Ese es el problema. O sea, al final, que es lo mismo, tú no puedes dejar de comer o como no como pescado, pues me tomo el omega 3. Vale, primero pues vamos a ver por qué no comes, si es que tienes alguna alergia o algo, o si es que eres vegano, ¿vale? Bien, ¿vale? Entonces hay que ver un poco. O si tus necesidades de omega 3 son altas, bien, pero es que ahí al final te acaba saliendo mucho más caro y que realmente la base está en la alimentación. Porque si no, o sea, que te sale ahí sí que cuando te sale la alimentación muchísimo más cara, porque los suplementos pues también hay que pagarlos. Pero al final cuando buscamos siempre como la pastillita mágica no funciona. Y ya dejando de lado todo tema de información, vamos a pasar un poquito a tu día a día en la clínica. ¿Cómo es, por ejemplo, el rango de edad que suele acudir a tu clínica? Sobre todo que lo que más vemos son mujeres y diría que entre 25 y 50, 55. Pues ya cuando ya están en el 50-55, menopausia, posmenopausia, aquí hay muchísimos cambios a nivel hormonal, a nivel de cómo se sienten, de que no se reconocen, pues ya problemas digestivos empiezan a aparecer, que no pierden peso, que no duermen bien, sofocos, de sequedad incluso de mucosa, de ojos, vaginal, o sea, todo esto también lo abordamos muy integrativamente. Y luego pues un poco eso, pérdida de peso como te comentaba, que quieren mejorar su salud, que quieren mejorar sus hábitos, que quieren sentirse bien y con energía a la hora también de entrenar. Esto también pues lo vemos muchísimo. Y luego pues cada día más problemas digestivos, hinchazón, digestiones pesadas, que van mal al baño. Eso sería. Me gustaría saber si se puede, obviamente, porque al final aquí damos mucha información, tanto para estudiantes, dar un poquito de visibilidad, qué camino coger, etcétera, pero también que siempre digo que habéis estudiado, dais un servicio, pero también sois personas, sentís. Y en ese aspecto siempre hay casos que te tocan más que otros. ¿Recuerdas alguno que digas, ostras, me ha llegado mucho, de que me lo han agradecido, se han ido súper contentos, o que les he podido ayudar muchísimo, han empatizado y has empatizado? ¿Hay algún recuerdo que puedas contarnos? A ver, es que, o sea, después de 8 años, o sea, tengo unos cuantos, la verdad. Tengo muchísimos, pero bueno, sí que tengo una paciente que sí que pues había ido allá al médico, tenía muchos problemas venía su madre a la consulta y un poco hablando de su hija, su madre venía por cambiar de hábito y tal, y me comentaba eso, que su hija pues que tenía muchos problemas digestivos, de salud, que había ido al médico y es que no había manera, digestivos, pero tenía los ojos como con un orzuelo, problemas de la piel, dermatitis, no descansaba bien, no tenía energía, apatía, prácticamente es que tenía depresión. Y bueno, yo recuerdo que empezaba a venir a la clínica, empezamos a estudiar, a indagar, a buscar un poco las posibles causas de dónde venía todo eso, a cambiar la alimentación, los suplementos. Y, o sea, pues agradecérmelo, pues bueno, o sea, estas navidades me acuerdo que me trajo una caja de
pues de productos así, que si jamón, que si, bueno, que luego los nutricionistas también comemos de todo, ¿no? Entonces, bueno, regalos y luego pues eso, que es, ahora pues claro, ya me trajo su hijo, a toda la familia, porque claro, y nada, y o sea, como recuerdo ella que, bueno, o sea, que literal pues dice que es que se siente otra persona, o sea, otra persona. Y luego también tengo otra paciente que ella tenía una enfermedad autoinmune que el médico le dijo que era crónica, que era para siempre, y ella empezó conmigo cuando yo estaba estudiando todavía PNI, o sea, ni siquiera no tenía el máster, y empezamos a hacer cambios, estudiar de dónde venía, hicimos pruebas de virus, parásitos, analítica, o sea, un montón de cosas. Empezamos a trabajar en su sistema inmune, en fortalecerlo, en la alimentación, en el sueño, en quitarle la rigidez que tenía, porque ella era periodista, entonces lo llevaba todo como súper organizado. Y, o sea, después de meses tenía sabañones en las manos y demás. Recuerdo que, o sea, que fue al médico y me dijo que el médico que le hizo la analítica para verlo de la enfermedad autoinmune, que era una enfermedad rara, que, o sea, casi nadie sabía qué enfermedad era. Y dice que se pensaba que la analítica estaba mal porque no le salía, o sea, la enfermedad la había revertido, o sea, es que no le parecía valores de autoinmunidad, o sea, y el médico se pensaba, o sea, que no daba crédito, que no se lo creía. Bueno, yo... ¿Qué me dices? Sí, es que es muy heavy, es muy fuerte, entonces, sí, muy fuerte. Es que sobre todo me gustaría enseñar y mostrar pues a aquellos estudiantes que pueden decir, venga, no sé si coger esta carrera o tirar por aquí, de que también hay recompensa, que no es solamente dinero ni trabajo, ni que hay recompensa sentimental, de que te sientes bien, que la gente te lo agradece, que, tío, el factor humano hace mucho. A mí lo que más me llena es las personas. O sea, los resultados de las personas, de ver cómo cambian su vida, cómo mejoran, cómo se sienten mejor, o sea, es lo que más me llena, porque en mi caso, que yo emprendí con 23 años, abrí la clínica yo sola, o sea, es un camino duro, es duro, te sientes muy sola, y yo, si no hubiera sido un poco por la vocación y el sentimiento, hace tiempo que lo hubiera abandonado, seguro. ¿Qué consejos le darías a un estudiante que está ahí, que no sabe qué decidir, qué hacer o tiene miedo? Un estudiante antes de entrar a cualquier carrera. O... Estudiante que esté antes, durante, después. ¿Qué consejos le darías a alguien del principio? Que elija lo que más le apasione. O sea, que sea su pasión, que no busque tanto en plan las salidas o qué futuro laboral pueda tener, porque hoy en día los trabajos están cambiando muchísimo. Con la parte online también se llega también a muchísima más gente, entonces que elija su pasión. Y luego también, si está dentro de la carrera y siente que no es lo que le llama o le llena, que no tenga miedo a cambiar, que no tenga miedo, porque... Bueno, yo en mi caso he ido como trascendiendo un poco eso. Es verdad que me enamoré mucho de la nutrición, pero yo empecé por nutrición deportiva, luego me salté a la clínica, ahora estoy con la parte de marketing, emprendimiento y empresa, y los miedos siempre van a aparecer, pero que a pesar de aunque estén, o sea, que escuche su intuición, lo que sienten, que eso no le va a fallar. Y ya así para ir terminando, de cara a futuro, ¿cómo ves el futuro de la nutrición? Pues yo creo que cada día más y más en auge. Hace 10 años, cuando yo terminé de estudiar, no había nutricionistas, nadie pasaba consulta, en redes sociales no había nada. Entonces cada vez más la gente está más concienciada, quiere cuidarse, y el problema es que como el estilo de vida está cambiando muchísimo, pues como comentábamos antes, hay muchísima más demanda para saber cómo hacerlo y cómo adaptarlo a tu estilo de vida y a lo que te ocurre. Porque cada día es verdad que pues estamos con más problemas de salud y necesitamos el papel del nutricionista para poder llevar eso y abordarlo y que te expliquen muy bien cómo hacerlo. O sea que yo creo que no para de crecer. Y abriendo así un poquito el cajón de inteligencia artificial, ¿cómo crees que afectará? Pues a ver, ahora mismo ya muchas personas están utilizando la IA pues para crearse sus propios menús y demás, pero es que
como el factor humano no hay nada. O sea, tú le estás diciendo a una IA lo que tú crees y que tú sientes que necesitas, pero una persona cara a cara contigo, primero que va a verte muy bien cómo, o sea, qué es lo que te está ocurriendo de verdad. Dentro de si tienes patología, una IA no te lo va a solucionar, y luego cómo tú te sientes, que empaticen contigo, que escuchen. Nosotros tenemos la clínica, pasamos consulta online y presencial, y si yo les digo online, me dicen que no, que quieren presencial. Estamos en el centro de Alicante y la gente viene porque lo que quieren es estar contigo, el trato humano, cercano, el ir a una persona a rendirle cuentas, porque es una manera también de hacer que sea mucho más fácil ese proceso. Entonces tú con una IA detrás del ordenador, sí, es como si sacas una dieta de internet. Si es que es lo que hemos dicho, no es solo seguir una hoja, o sea, la alimentación y la nutrición van muchísimo más allá. Entonces yo creo que, bueno, pues se puede utilizar, a nosotros también, nosotros lo utilizamos mucho, pero para un usuario de la así normal es muy difícil que le ayude a conseguir su objetivo. Básicamente dirías que la IA está en auge, se puede usar, pero que siempre exista el factor humano. Exacto, totalmente. Pues Lidia, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Hemos estado encantados de toda la información y que hayas podido también dar un poco de visibilidad a esta parte de la dieta y la nutrición. Muchísimas gracias. Hemos terminado hoy con Lidia y ya sabéis, si queréis podéis poneros en contacto con nosotros a través del email contact@medicasecure para poder contar vuestra historia como bien lo ha hecho Lidia hoy con nosotros. Muchísimas gracias.